Jorge Frías, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Jacobo. Ayer Estamos cumpliendo con la cuarentena. está cumpliendo con la cuarentena, ¿usted había estado fuera del país? No, no, para nada. Pero Ah, bueno, nosotros tomamos... A ver, yo ya estoy opinando que lamentablemente estamos detrás del virus, cuando tuvimos mucha facilidad de estar por lo menos a la par, porque todo lo que estaba pasando en Europa no nos podía dejar de pasar a nosotros. ujú. Pero bueno, nuestra sociedad es así, todavía se siguen viendo algunos sectores reacios. Algo que me llama mucho la atención, sectores empresarios que no están considerando esto con la seriedad que debieran y bueno, se están resistiendo a que la gente concurra a sus lugares de trabajo y demás. Nosotros, en particular, en la institución que tengo la responsabilidad de llevar adelante, desde el viernes pasado, tomamos la decisión de poner en práctica el teletrabajo, que es una posibilidad que tenemos, no es algo que Ujú. todos pueden hacerlo, pero nosotros evaluamos que lo podíamos hacer. Hablé con los distintos responsables de las áreas que me toca llevar adelante. Somos alrededor de 60 personas, 60 concretamente, en los distintos puertos, porque también estamos en los puertos patagónicos, y nos organizamos como para que todo el personal esté en su casa trabajando con los equipos necesarios para seguir asistiendo fundamentalmente al sector de jubilados que atendemos con la parte de salud y a todos los compañeros que se comunican por las distintas líneas. Así que consensuamos entre todos con mucha voluntad y esto me pone muy contento porque cada uno está haciendo lo suyo con responsabilidad. Decidimos quedarnos en casa ya desde el viernes pasado, Ujú. así que me sentí muy grato cuando a partir del domingo se generalizó esta cuestión, ¿no? Bien, ahora ayer se publicó un documento de varias de las organizaciones sindicales, prácticamente todas, a excepción de ustedes, planteando un parate de la flota fresquera hasta que haya condiciones regulatorias de sanidad. Entiendo que Prefectura Naval Argentina ha dicho que no es autoridad competente. ¿Quién sería? ¿Sanidad de Fronteras? ¿Quién debería determinar esto y acordar para que la flota, en definitiva, que todavía no ha partido, porque en realidad todavía está en puerto, pueda salir, digamos, con un marco acorde a la tarea que se espera, ¿no? A ver, a partir del programa, del comunicado televisivo que hizo el presidente del televisivo radial el día domingo, en el cual él mismo se expresó como que la problemática es dinámica y todo no podían dar todas las respuestas juntas, ¿no es cierto?, en el mismo momento. De hecho, lo siguen haciendo, parcialmente están emitiendo los distintos decretos. Nosotros actuamos con mucha cautela porque las responsabilidades que tiene el capitán son distintas al resto de la tripulación. Mm. El domingo, el presidente claramente dijo, aborda esta cuestión de los 60 años, claramente dijo, incluso dijo 65, que después fue corregido 60, que todos las personas mayores a 65 dijo él, pero después se corrigió a 60, insisto, y eso generó confusiones también, tenían que mantener la cuarentena, sobre todo si tenían algunas patologías preexistentes, ¿no? Ujú. En ese sentido, nosotros nos planteamos qué pasa con los capitanes de pesca y obviamente con los marineros y los conductores de máquina también, pero solamente abordamos el sector que nos compete. ¿Qué pasa con los compañeros que tienen 60 años al arribar a puerto? Porque obviamente si están en marea y si puntualmente tienen más de 14 días fuera, si no hay ninguna manifestación a bordo, estarían por suerte no contaminados. Pero ¿qué pasa cuando el buque llega a puerto, los distintos puertos, donde hay una interactuación entre varios sectores, estibadores, personal que asiste a lo que hace reparaciones rápidas en las 48 horas que un buque más o menos puede estar en el puerto? Mm. ¿Qué ocurre cuando el tripulante va a la casa y hace todos los contactos en el camino, con personal de la empresa, en fin? ¿Qué pasa con ese hombre que tiene más de 60 años?
la lógica, de acuerdo a lo que dijo el presidente, el día domingo sería quedarse en la casa y ser obviamente relevado por un capitán más joven, dando cumplimiento a algo que hasta ese entonces era gris. Por eso nosotros hicimos un comunicado con carácter de advertencia, porque no teníamos las precisiones al respecto, era como muy gris. En el día de ayer yo obviamente empecé a hacer consultas y quedamos muy pendientes de lo que disponían los correspondientes decretos, y hablando con un alto funcionario de la prefectura, yo no logro tener una respuesta concreta de parte de ellos, porque la prefectura no había tenido tampoco esa indicación. Están abocados a temas de los turistas, buscando turistas por los distintos hoteles de la capital, van atendiendo las tareas que le imparten del Ejecutivo, pero hasta ayer mismo, tipo 20 horas, 21 horas, no teníamos precisiones porque no había un decreto al respecto. Claro. Entonces esto genera obviamente incertidumbres fuertes, porque los capitanes ya nos habían adelantado sus inquietudes de distintos medios, compañeros que salieron durante la semana pasada, otros que están concretamente en la flota potera, que hace más de 20 días que están flotando, y obviamente las noticias les llegan con un delay mayor que lo que nos puede llegar a nosotros. Si tenemos confusiones nosotros acá en tierra, se puede imaginar lo que es quienes están flotando hace más de 20 días. Entonces, esto genera toda una confusión y preocupaciones. Por suerte, pero aún todavía me reservo algo, ¿qué pasaba? Por suerte digo porque salió un nuevo decreto, el 207-2020, salió a partir de las 0 horas de hoy, que me guarda alguna reserva, pero no obstante creo que vamos a concluir que toda la flota se va a tener que detener. Los gremios hermanos salieron a fijar su posición y con mucho criterio también, porque lo que se trata de ser es criterioso, al no tener respuesta. Nosotros vemos que los puertos se operan de la misma manera, que en ningún lado se menciona el sector pesquero, están hablando del aéreo, del transporte de cargas, del fluvial, pero ¿qué pasa con una actividad tan dinámica como la pesca? Que los puertos siguen funcionando igual que siempre, o sea, no hay un control de la tripulación que embarca, del personal que entra al puerto y sale. Por eso quiero introducir una pregunta que para mí es clave. Argentina tiene algo que se llama sanidad de fronteras. Sí. Y está en el puerto. Debería intervenir como autoridad médica, en este caso, sobre la llegada y salida de las tripulaciones, porque yo entiendo cuando prefectura dice nosotros no tenemos competencia. Los prefectos no están para hacer determinaciones de salubridad pública. No me dicen que no tienen competencia, me dicen que no tienen órdenes, que es más concreto todavía. Bueno, está bien. Para la prefectura, un tripulante, cualquiera sea su categoría, la única inhabilitación que tendría es que no tener su libreta justamente habilitada. No tenía su libreta, que es el chequeo que hace la prefectura naval para ver en qué condiciones psicofísicas está un tripulante. Si eso está en orden, prefectura no tendría mandato para interceder o oponerse al despacho del buque y del tripulante, hasta hoy. Claro. Esto es lo concreto. ¿Qué pasa con sanidad de frontera? La verdad no logramos comunicarnos con nadie responsable. En los hechos no vemos que hay acciones. Los gremios hermanos en Mar del Plata sé que han estado tratando de contactarse y evidentemente no han logrado respuestas. Por eso hacen un comunicado donde hacen referencia con mucho criterio a la suspensión de la zarpada. No es un paro todavía, no es un paro concreto de los trabajadores, que quizás ya debamos analizarlo en conjunto si esto no empiezan. Nosotros estamos esperando un ordenamiento, estamos esperando que antes de parar una actividad que por el momento podríamos verla no necesaria, pero también hay que tener en cuenta otra cuestión, que los hombres que están a bordo, los tripulantes de toda la flota, los pescadores, tienen familia también, y no es solo irse a navegar pensando que la familia queda recluida en sus casas con un posible contagio o no. Ahí es una cuestión no menor para tener en cuenta. Somos personas y tenemos las mismas sensaciones que todos. Entonces, lo que estamos buscando de alguna manera, haciendo algún tipo de ruido para ver si nos escuchan,
porque lo mínimo que estamos pidiendo es algún tipo Claro, de sí, por garantía supuesto. sanitaria a la zarpada, que hoy no la tenemos. Sí, bueno, justamente yo creo que estamos en un esquema en donde de alguna manera todo el mundo va viendo cómo hace, ¿no? Veo, yo abrí el programa diciendo que muchas de las críticas que se le hacen a Ginés González García se le están haciendo a otros ministros de salud en otros lugares del mundo, de esos que el argentino icónicamente supone o más evolucionado, etcétera, 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 ¿no? Es decir, creo que hay mucha gente que ninguneó esta situación. Y hoy nos Sí, encontramos con esto que es verdaderamente un drama global. coincido. Le, le- Coincido. Mira, José Luis, sí. coincido y sigue pasando, ¿eh? Mm, Sigue pasando porque te digo que yo interactúo vía telefónica, obviamente, con empresarios y todos, y todavía se plantean el hecho de, de tener la, la actividad. la actividad de los buques. Perdón. Ahora, yo me pongo a reflexionar y le digo, esta actividad ha estado parada hasta 120 días por Mm, fundamentos menores y por cosas menos importantes y estamos planteándonos si 15 o 30 días nos va a poner en una situación más compleja de la realidad que estamos viviendo, cuando nuestros principales compradores, que son China, Italia, España, Estados Unidos, son los que están afectados, con los cuales las compras previstas, incluso muchas empresas ya han manifestado que se les está devolviendo los contenedores, porque es una cuestión obvia, y entonces, ¿qué sentido tiene seguir pescando cuando nos están devolviendo lo que ya vendimos, inclusive o lo que pretendimos vender? Empresas están recibiendo contenedores completos de regreso. Entonces, que algunos empresarios se planteen como tremendo parar la actividad me parece una locura. Y la realidad es que al momento lo que está ocurriendo es que nadie se está queriendo hacer cargo de tomar la decisión. O sea, nadie quiere hacerse cargo de parar. Entonces los empresarios, salvo un sector como pasó en Rawson, donde ya de alguna manera nosotros recientemente firmamos un convenio, tuve oportunidad de hablar personalmente con el presidente de la Cámara de Rawson, y ya estábamos el día jueves, viernes, mm, miércoles pasado, hablando de la posibilidad de parar la flota, primero porque las capturas habían bajado y segundo porque hay una situación muy difícil. ujú, Rawson es un pueblo muy concentrado, una ciudad, perdón, y todas estas cosas se estaban viendo. Pero el resto de la actividad parece que todavía no acusan recibo y, insisto, hemos estado parados tanto tiempo con menos sentido que y parece que algunos no lo quieren asumir. Lo cierto es que algunas empresas hacen silencio, en realidad las cámaras hicieron silencio porque he tratado de hablar con todas y no han acusado recibo. Entiendo que los gremios que hicieron el otro comunicado también, ha pasado parecido con las cámaras de Mar del Plata. El gobierno no baja la orden clara al 100%, y ahora le voy a explicar por qué. Y la prefectura obviamente dice, si no me dan la orden, yo lo único que me limito a saber si la libreta está en condiciones. mm, Nosotros tenemos que ser cautos porque las responsabilidades penales y legales de un capitán son muy distintas al del marinero y del conductor de máquinas, por eso somos cautos y medidos, y más es como que terminan dejando la cuestión una vez más a solo la responsabilidad del capitán de asumir o no un riesgo de salir con algún tripulante infectado o no, de contaminar una tripulación entera, etcétera. Y lo cierto es que ahora con esta resolución del Ministerio de Trabajo, a partir de otros comunicados que se vieron ayer en la televisión, pero para nosotros, si no está en el boletín, no tiene valor, mm, estaría extendiendo la suspensión al deber de asistencia a los mayores de 60 años. Y más si, como dije al principio, si tienen patologías mm, preexistentes, crónicas, ¿no? Pero bárbaro. Hay un gris ahí que nos dice, salvo aquellos casos que se los colocaran en una posición de trabajo esencial. Bueno, esta posibilidad es gris para nosotros, que todavía no existe, y lo que sí estaríamos ante el primer hecho de que, ¿por qué esencial? Porque estamos trayendo alimento, en definitiva, estamos trayendo un producto para procesar y que termina siendo alimento.
La consecuencia de seguir pescando es esto, seguir teniendo la necesidad de que haya toda una logística de la descarga, donde entran estibadores, camioneros, personal de logística, y finalmente termina en una planta con un montón de personas trabajando, hombres y mujeres, en el proceso de justamente procesarla, envasarla y terminándola llevando a una cámara. Eso es lo que hay que mirar también. Entonces, salvo que lo consideren esencial, y esto sería en este triste escenario grato porque estarían considerando el alimento de la pesca como esencial en Argentina, salvo que esto ocurra, hoy la prefectura ya no tendría alternativas. Y si eso ocurriese, la empresa serían las que tendrían que darnos garantizarnos la seguridad sanitaria. Y si eso no ocurriese, ahí sí la prefectura no va a tener otra opción que cumplir con esta resolución y no permitir despachar buques con personal de más de 60 años. Bien. Y la empresa en consecuencia y el propio capitán en consecuencia. Bueno, esperemos que todo esto... José Luis, sí. En definitiva, mal que nos pese, yo creo que esto termina deteniendo toda la actividad sin lugar a dudas. Bueno, esperemos la evolución de los acontecimientos pensando principalmente en la vida como un valor, obviamente, ¿sí? Ese es el criterio que tendríamos que tener, más allá de lo que el Estado pueda disponer, porque también tenemos ese derecho de cuidarnos de manera individual. Así sí, que el otro tema de fondo, yo espero que los anuncios del día de hoy contribuyan a entender que va a haber que hacer un marco financiero y de flujo de fondos para las empresas, porque si no acá en 60 días no hay con qué pagar nada. Espero que salga un buen paquete en ese sentido y que haya racionalidad. Digamos, obviamente cada uno frente al coronavirus la va contando como le toca, pero también el parate que tendrá toda la razonabilidad del mundo va a requerir, como está, digo, por supuesto Fernández no tiene como Trump la máquina de imprimir los billetes que todo el mundo quiere. Estados Unidos en este momento está disponiendo un esfuerzo fiscal de 700.000 millones de dólares y reducción de impuestos, pero evidentemente el Estado va a tener que hacer algo importante en la Argentina, porque si no esto va a ser ciertamente una locura, ¿no? Sin duda, porque esto es claramente esto es más grave de lo que estamos viendo, a pesar de que todavía nos cueste tomar conciencia. Uruguay hasta hace una semana estaba en otra. Yo tengo contactos con distintas personas en España, en Vigo, en Uruguay, y vengo viendo esto que nosotros no lo tomamos con la seriedad real que no lo terminamos de tomar, digo. No, yo creo que pero tenemos la posibilidad de estar adelante. No, pero Jorge, yo voy a decir esto, yo no votaré y nunca votaría a las autoridades de este gobierno. Sí. Creo que al ministro Ginés ya lo tenían que haber jubilado. Me parece que al nono hay que decirle, mira, andate, correte, que venga alguien. Es cierto que minimizaron todo, pero si yo tomo, por ejemplo, las cosas que dicen hoy en los portales, la gente en España de su propio ministro, que es un tipo de 50 y pico de años, es decir, acá la verdad que es inconcebible lo que ha pasado a nivel planetario con todo esto. Y países que lo han tomado en serio son tres, que son Corea del Sur, Taiwán y Singapur. El resto, incluidos los chinos que escondieron esto durante 2 meses, pues acá no hay que olvidarse que los chinos escondieron esto durante 2 meses. Por eso digo, puedo coincidir con vos sobre lo del ministro de Salud, pero pararme solamente en él me parece no me deja conforme. Es el hombre que más responsables. Es el hombre que sí, pero es el hombre que le hablaba al presidente. No, sí, por eso te dije, puedo coincidir con vos, pero si alguien nos está hablando mal, tiene que salir de todo el espectro político, ni siquiera del mismo gobierno, de todo el espectro político, a poner otra voz. Digo, bueno, la responsabilidad obviamente es de este hombre, pero fundamentalmente en el mensaje que dio, pero
estamos todos en este barco, nadie puede mirar para el No, costado. pero más vale, pero más vale. Acá está la vida de todos en juego, obviamente. Jorge, como siempre, gracias, muy amable, buena jornada. Muchas gracias a ustedes por permitir comunicarnos. Bueno, Jorge Frías, estamos hablando bueno, de esto que es central.